En relación a la tradición que todo el mundo celebra, la tradición del 14 de febrero, día de ¿qué horas? Día del amor y la amistad. Tradicionalmente cada año la gente celebra día del amor y la amistad, y yo soy de los que creen, hermanos, que todos los días deberían ser días del amor y la amistad. Amén, hermanos. Es lamentable que el mundo se engañe con un día, hermanos. Digo se engañe porque, hermanos, en su mayoría hay mucha falsedad. No hay sincero amor aquí, mire, para la gente común. No hay sincero amor para el prójimo. No hay sincero amor para la gente que nos rodea. Hay mucha falsedad, hermanos. Y yo quiero enseñarles en esta mañana acerca del amor de Jesús, acerca del amor real, el amor verdadero. Amén, hermanos. El amor que vale, el amor que cuenta. Hermanos, porque hermanos, hoy el mundo vive una tradición, hermanos, una tradición con mucha confusión, donde no hay un sincero amor. Y esta mañana yo quiero hablar acerca de eso. Voy a invitarles que abran sus Biblias. Libro de Gálatas, por favor, hermanos. Libro de Gálatas, por favor. Creo que no necesito esto. Libro de Gálatas, capítulo 5. Busquen, por favor, pónganse de pie, hermanos, y vamos a buscar Gálatas, capítulo 5. A ver si no nos distraen los niños, porque los pusimos en un lugar muy estratégico. Gálatas 5, hermanos, Gálatas 5. Por eso pusimos aquí unos pequeños globitos rojos, hermanos, simplemente para, como una insignia, como un símbolo, pero que vamos a verlo en esta mañana con la palabra de Dios. Gálatas 5, versículos 6 al 15. Gálatas 5, 6 al 15. Cuando lo tengan, digan un fuerte amén, hermanos. Amén. Bueno, aquí está. 5, 6 al versículo 15. Dice la palabra de Dios, aquí dice: porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Vosotros correrán bien, y en nuestro trabajo para obedecer a la verdad. Esta persuasión no procede de aquel que os llama. Un poco de levadura leuda todo el mundo. Yo confío respecto de vosotros en el Señor, que no pensaréis de otro modo, mas el que os perturba llevará la sentencia, quien quiera que sea. Yo, hermanos, que aún predico la persecución, porque padezco persecución todavía, en tal caso se ha quitado el tropiezo de reflexión. Versículo 12. Pablo, hermanos, está atacando Pablo está siendo atacado por causa de su predicación. Está siendo juzgado por causa de la clase de enseñanza que él estaba llevando, y él está atacando a aquellos que os perturban, aquellos que, hermanos, en vez de ser bendición, hermanos, son una maldición. Y luego dice el versículo 12, dice: ojalá se mutilasen los que os perturban. Como que Pablo decía, ojalá se cortaran, ojalá se desertaran aquellos que os perturban. Y luego dice el versículo 13, hermanos, leanlo conmigo, por favor. Dice: porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por ¿qué, hermanos? Sino servíos por amor los unos a los otros. Quiero que note esta frase en esta mañana: sino servíos por amor los unos a los otros. Y luego Pablo recalca más, hermano, en esta mañana hacia la iglesia de Galacia: porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Está conmigo, hermano? Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a
ti mismo. Y de esto quiero hablar en esta mañana, hermanos. Un mandamiento que ha sido quebrantado. Un mandamiento que ha sido quebrantado. Y de esto quiero hablar en esta mañana. Vamos a orar. Padre Celestial, en esta preciosa hora, damos gracias por darnos el privilegio, Señor, y la oportunidad, Señor, de estar aquí alabando y glorificando su precioso nombre. Señor, danos gracia en esta mañana. Danos palabras, Señor, para que sea de bendición al corazón de este pueblo. Que sea motivación, Señor, y dirección para sus almas, para sus vidas, Señor. Y que, Señor, entendamos en esta mañana que hay algo, Señor, que su pueblo ha quebrantado. Hay algo que este mundo ha quebrantado. Hay algo que muchas iglesias, Señor, han quebrantado. Y es este gran mandamiento. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Perdónanos, Señor, por ser tan simples. Perdónanos, Señor, por ser tan dejados, Señor, y vivir con orgullo, y vivir con arrogancia, y vivir con soberbia, y vivir, Señor, con celos y envidias en medio de esta generación. Bendiga este tiempo. Gracias, Dios. Bendiga a nuestros invitados en esta mañana, a todos los niños invitados, a cada persona que está por primera vez en este lugar, Señor. Pedimos que le bendigas y que edifiques su vida y su alma. Se lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén y amén. Tomen asiento, hermanos. El apóstol Pablo, hermanos, en esta porción, el apóstol Pablo está preocupado por los hermanos de Galacia. ¿Por qué, pastor? Porque en la iglesia de Galacia, hermanos, se habían infiltrado en la iglesia unos judaizantes que estaban perturbando la fe de los hermanos gálatas. Y Pablo exhorta, hermanos, a los hermanos a seguir aferrados a su fe en Cristo. Y, hermanos, donde quiera hay perturbadores, donde quiera hay gente, hermanos, que perturba la fe de Jesucristo, donde quiera hay gente, hermanos, que no busca el bien de Dios, el bien de la obra, el bien de los hermanos, sino gente que perturba la fe que hay en Cristo Jesús. Y Pablo, hermanos, está atacando esta clase de judaizantes que en vez de ayudar a la iglesia de Galacia, están perturbando la fe, están criticando y juzgando el mensaje del apóstol Pablo. Y Pablo, hermanos, condena a estos perturbadores. En el versículo 12, Pablo nos dice de esta manera: yo confío respecto de vosotros en el Señor, que no pensaréis de otro modo, mas el que os perturba, ¿qué, hermanos? Llevará la sentencia, quien quiera que sea. Y luego en el versículo 12 también dice: ojalá se mutilasen los que os perturban. Hermanos, lejos sea de nosotros perturbar a nuestros hermanos en la fe. Lejos sea de nosotros, hermanos, ser causa de tropiezo a nuestros hermanos en la fe. Pero hay gente que no se tienta el corazón para perturbar a otros. Dice la palabra de Dios, Pablo, hermano, condena a estos perturbadores. Versículo 15. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Pablo, hermanos, Pablo le recalca a los hermanos de Galacia el amor que se deben tener, el amor que debe haber entre los hermanos. Pablo recalca el amor que debe haber entre los hermanos de Galacia. Como que Pablo decía, hermanos, ámense. ¿Qué les cuesta? ¿Qué les cuesta procurarse unos a otros? ¿Qué les cuesta amarse unos a otros? ¿Qué les cuesta apoyarse unos a otros? ¿Qué les cuesta apreciarse unos a otros? No se perturben, ámense, apréciense, apóyense, lo que Pablo está diciendo. No se muerdan unos a otros, no se coman unos a otros, no se juzguen unos a otros, no se pisoteen unos a otros. Y muchas veces, hermano, es lo que el mundo común hace. Y tristemente el mundo cristiano también lo hace. No estamos, hermano, para pisotear. No estamos para juzgar. Si el Señor no lo hace, ¿por qué nosotros nos damos el derecho de hacerlo, hermano, con nuestros semejantes? No se vale. Y eso no es de Dios, por supuesto. Pablo, hermanos, da la razón más poderosa e importante en Gálatas 5:14.
¿Por qué? ¿Por qué debemos amarnos? Dice, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Hermanos, qué triste. Qué triste, hermanos. A veces vemos y juzgamos al mundo. Mira mira qué malos. Mira qué cerrados de corazón. Mira cómo tratan. Mira cómo se ve. Mira cómo, hermano. Y a veces juzgamos al mundo. Pero lo triste de todo es que, hermano, no es el mundo, también es el cristiano. Que no nos tentamos el corazón cuando encontramos en la palabra de Dios, hermano, un gran mandamiento, una ley, hermanos, que debe regir al pueblo cristiano, que debe regir la iglesia, que debe regir a los hermanos, los unos a los otros. ¿Y qué es, pastor? El amar a tu prójimo como a ti mismo. Hay unas cosas, ¿por qué debemos amarnos, hermanos, unos a otros? El mundo celebra el 14 de febrero, Día del Amor y la Amistad. Se regalan regalos caros, regalos, hermanos, que quieren demostrar su amor, su amistad, su cariño. Pero, hermano, muchas veces hay mucha falsedad en esta clase de amor. Pero el amor de Jesús es perfecto, amén, hermanos. El amor del Señor es perfecto y Él nos manda en su palabra, hermanos, por qué debemos amarnos unos a otros. Y yo encuentro, hermanos, unas cuantas razones por qué debemos amarnos, por qué yo debo amarlos a ustedes, ustedes a su servidor y los unos a los otros, hermano, ahí donde vivimos, en nuestro ambiente, en nuestro trabajo, amarnos los unos a los otros. ¿Por qué? Porque hay una razón muy poderosa, hermanos, y encuentro aquí en la palabra de Dios. Busquen Juan 13, 34, por favor. Juan 13, 34. Miren lo que dice la palabra de Dios. ¿Por qué debemos amarnos? Dice la palabra de Dios, Jesús hablando a los discípulos, hermanos, en Juan 13, 34. Dice la palabra de Dios. Dice, un mandamiento nuevo os doy. ¿Está conmigo, hermano? Un mandamiento nuevo os doy. ¿Qué es, Señor? Que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Y luego el 35, hermanos, el 35. Bueno, primeramente quiero que entiendan, dice, un mandamiento nuevo os doy. ¿Por qué debemos amarnos, hermano? Porque es un mandamiento. Es un mandamiento. Pastor, pero es que me cae gordo esa persona, es que me cae atravesada esa persona. Mira, el Señor nos manda ¿qué? Que nos amemos unos a otros. Es un mandamiento, hermano, y un mandamiento no se discute, un mandamiento solamente se obedece. Es un mandamiento se cumple, mi hermano. Y esto encontramos abundantes versículos en la palabra de Dios donde el Señor manda que nos amemos unos a otros, hermano. Levítico 19, 16, vea conmigo. Levítico 19, 16. Dice ahí la palabra del Señor, 19, 16 al 18. La verdad, hermanos, yo creo que el Señor conocía a la gente y Él sabía cómo nos las gastamos, hermanos, muchas veces. Y Él dice ahí en Levítico 19, 16, búsquenlo por favor, 19, 16, dice ahí, dice, bueno, vamos a leer desde arriba porque hay mucho, vamos a sacarle el juguito, dijo mi hermano Miguel, vamos a sacarle el juguito, dice versículo 3, vamos a leer al 3, del 3 en adelante, dice, no oprimirás a tu prójimo, ni le robarás, no retendrás el salario del jornalero en tu casa hasta la mañana. Versículo 14, léalo conmigo. No maldecirás al sordo, y delante del ciego no pondrás tropiezo, sino que tendrás, ¿qué, hermano? Temor de tu Dios, yo Jehová. Y muchas veces no hay temor de Dios, hermano, en medio de las cosas que hacemos. Versículo 16, dice, este es un tema muy peligroso, hermanos. Dice, no andarás, hermano, chismeando entre tu pueblo, no atentarás contra la vida de tu prójimo. Y luego dice, yo Jehová.
Si hermano, de verdad este tema de la chismografía aumenta, hermano, cada vez más entre el mundo cristiano. Hablamos de X persona, juzgamos a otra persona y hablamos de una familia y de otra familia. Cuando, hermano, es la palabra de Dios que dice: no andarás chismeando entre tu pueblo. Dice: yo Jehová. Bueno, y a veces no tenemos temor de hablar de otros. Qué triste, hermano. Cuando el Señor nos manda en su palabra, dice el versículo 17: no aborrecerás a tu hermano en tu corazón. ¿Y qué hacemos, hermano? Nos odiamos, aborrecemos, nos pisoteamos, nos juzgamos, nos criticamos. Cuando el Señor en su palabra claramente nos dice: no aborrecerás a tu hermano en tu corazón. Dice: razonarás con tu prójimo para que no participes de su pecado. 18: no te vengarás. ¿Y qué hacemos, hermano? ¿Qué hacemos? No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo. ¿Y qué hacemos, hermano? Nos odiamos, nos pisoteamos, hermano, hablamos mal en contra de nuestro hermano, así quebrantando la palabra de Dios. Hermanos, estamos mal, no estamos bien. Dice la Biblia: no aborrecerás a tu hermano en tu corazón, no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino que, hermano, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y luego dice: yo Jehová. Luego el sello del Señor. Hermano, si tan solamente está bien si lo dice un hombre, a lo mejor pudiéramos quebrantarlo, pero lo dice el Señor, hermano. El Dios Todopoderoso, el Creador del cielo y de la tierra, el que nos ve cada día, el que conoce tu corazón. Hermano, Él está diciendo: amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Jehová. Hermano, si ese versículo es suficiente para amarnos, ¿por qué no lo hacemos? ¿Por qué batallamos, hermano, para obedecer este mandamiento? ¿Por qué, hermano, por qué tardamos en masticar este asunto de amarnos unos a otros cuando es un mandamiento del Señor? Dios da una serie de leyes y mandamientos, entre ellos: amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Jehová. O sea, yo lo mando, dice el Señor. Mire Juan 15:12, por favor. San Juan 15:12. San Juan 15:12. ¿Lo tenemos, mis hermanos? San Juan 15:12, dice ahí la palabra del Señor, versículo 12. Dice: este es que mi mandamiento. Este es mi mandamiento. ¿Cuál, Señor? ¿Cuál? Dice: que os améis unos a otros como yo os he amado. ¿Es o no es un mandamiento del Señor, hermano? Sí. Es un mandamiento del Señor. Vivimos en una ciudad violenta, hermanos. Nuestra frontera es una ciudad violenta. Esta palabra, esta frase, este mandamiento no cabe en esta ciudad, pero debería caber en el mundo cristiano. Debería caber en los que decimos que nos amamos, hermano. Este mandamiento de amarnos los unos a los otros. El apóstol Pedro, en su carta, hermanos, también escribe, 1 de Pedro 1:22. Vean conmigo. 1 de Pedro 1:22. 1 de Pedro 1:22. Dice la palabra de Dios. Vean conmigo, hermanos. 1:22. 1 de Pedro. Dice, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu, por el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Mire, el apóstol Pedro, hermanos, en esta carta nos exhorta a amarnos unos a otros entrañablemente. ¿Sabe qué significa la palabra entrañablemente? La palabra entrañablemente, hermanos, quiere decir, hermano, ámense con todas sus fuerzas. Ámense con todas sus fuerzas. Hermanos, ayer recibimos esa mala noticia de nuestra hermana Cintia, que no se había logrado el fruto de una de sus sobrinas. Y
sí, al momento, hermanos, siente el corazón, porque sea como sea, hermano, ya es un ser humano formado y no se logró, y Dios sabe por qué lo hace. Pero, hermano, ¿por qué no una palabra? Yo le dije, hermano, lo siento, de verdad, si hubiera sido mi hijo, si hubiera sido mi hija, hermano, de verdad, lo sentimos. Pero, hermanos, hay un mandamiento del Señor y este debería cumplirse en el pueblo cristiano. Pedro, nos dice que nos amemos con todas nuestras fuerzas. Yo pregunto en esta mañana, ¿qué estaría dispuesto usted a hacer por su hermano? Pastor, si no lo hacemos por los nuestros, por nuestra familia, muchas veces nos detenemos. Y más con aquella gente que no entra en nosotros. Pero ¿qué estaremos dispuestos? Acuérdense, hermano, que el Señor Jesús nos dio todo por este mundo cochino, este mundo perverso. El Señor hizo todo por nosotros. ¿Qué tanto estaremos dispuestos nosotros a hacer por nuestro hermano? Vamos a la palabra de Dios. Primera cosa, ¿por qué debemos amarnos, hermanos? Porque es un mandamiento del Señor. ¿Están conmigo? Un mandamiento del Señor. Y mire, podemos leer más. Primera de Juan 3:11, búsquenlo rápidamente. Primera de Juan 3:11, vean conmigo. 3:11, Primera de Juan 3:11, dice la palabra de Dios, dice, porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. Ahora cambie. Primera de Juan 4:21. Primera de Juan 4:21 dice la palabra de Dios, 4:21 dice ahí, y nosotros tenemos este mandamiento de Él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Amén, hermanos. Mire, pero qué tristeza, hermanos, qué tristeza es esto, ver lo que vemos, no somos afectados, hermanos, en nuestra vida. Ya no sentimos nada, ya no nos afecta el dolor ajeno. A veces vemos a alguien caído y no nos importa. Vemos a alguien necesitado y no nos importa. Vemos a alguien enfermo y no nos importa. Vemos a alguien que falleció un familiar de él y no nos importa. Hermano, ya no somos afectados por el dolor ajeno. Es triste eso, hermanos, cuando el Señor nos dice que es un mandamiento de que nos amemos unos a otros. Ya no somos afectados, hermano. Vemos a un mundo perdido y no nos importa. Vemos el dolor ajeno y no nos importa. Ya no nos afecta el saber que se va a ir al infierno alguien, hermano. Ya no nos afecta el dolor de nuestro hermano. Ya no nos afecta a nuestro hermano en necesidad. Y hasta dónde hemos caído, hermano. Hemos llegado a ser un pueblo muchas veces sin corazón de Dios. Ya que nos duele. Pero entendamos esto. ¿Por qué debemos amarnos, hermanos? Porque es un mandamiento del Señor. Número 2. Juan 13:35, por favor. Juan 13:35. Juan 13:35. Juan 13:35. Primeramente, entendamos por qué amarnos, porque es un mandamiento del Señor. Número 2, versículo 35. Dice, y en esto conocerán todos que sois, ¿qué, hermanos? ¿Que sois qué? A ver, encuéntrenlo. Juan 13:35 dice, en esto conocerán todos que sois, ¿qué? Mis discípulos, si tuvierais amor los unos con los otros. Bueno, ¿sabía usted que la prueba del verdadero discípulo de Cristo es el amor? Pastor, ¿qué está diciendo usted? En otras palabras, si yo amo a mi hermano y se lo demuestro, la gente, el mundo exterior dirá, este es un verdadero discípulo de Cristo. Si yo, la gente lo ve en mis acciones, la gente lo ve en mi proceder, en mis actitudes, en la manera de perdonar y de pedir perdón. Mira, la gente lo nota, hermano. La gente ve, mire, hoy en nuestros días hasta las iglesias hemos sido juzgados, hermano. ¿Por qué? Es que esa iglesia ahí se pelea, es que esa iglesia ahí se critican, es que esa iglesia ahí no se aman verdaderamente, es que esa iglesia puros problemas. Hermano, muchas veces perdemos el testimonio por nuestra
testarudez, por nuestra apatía, por nuestra frialdad, hermano, y todo se pierde cuando el Señor nos dice que nos amemos y que esta es la prueba de un verdadero discípulo de Cristo. ¿Cómo van a conocer que somos del Señor, hermano, si nos odiamos? ¿Cómo van a conocer el mundo que de verdad somos cristianos, hermano, si andamos juzgando unos a otros? ¿Cómo va a conocer la gente que de verdad somos hijos de Dios si andamos chismeando unos contra otros? ¿Cómo van a conocer que somos hijos de Dios, hermano, si andamos pisoteando unos a otros? Hermano, el Señor dice, esta es la prueba de un verdadero discípulo de Cristo. ¿Cómo, pastor? Que nos amemos unos a otros. ¿Está conmigo, hermano? Bueno, un verdadero discípulo de Cristo procura estar bien con todos. ¿Sabía usted eso? Voy a repetir. Un verdadero discípulo de Cristo procura estar bien con todos. No estoy hablando de ser pasalón con todos, sino procura, hermano, con temor y reverencia, caminar delante de Dios, hermano. Simplemente hacer su parte y dejando que Dios haga la parte que le corresponde. Porque el que tiene derecho a juzgar, el que tiene derecho a vengarse, es el Señor. Mi posición, hermano, es restaurar, no pisotear. Pero muchas veces tomamos el lado de Dios y dejamos el lado nuestro, hermanos. No nos toca a nosotros. La prueba de un verdadero, auténtico discípulo de Cristo es el amor, hermanos. Es el amor. De verdad. Miren, habemos muchos cristianos que amamos de palabras, pero no de hechos. Miren la Biblia. Yo estoy cansado, yo no sé usted, pero yo estoy cansado de gente, hermano, lo amamos, de verdad. Bueno, hermano Alejandro, lo amo. Usted dirá, de verdad me ama. ¿Cuánta gente a mí me ha dicho, lo amamos, pastor? De verdad. ¿Quién se ha acercado a los varones? Brother, te amo. Ayer fui aquí a Walmart, me eché un platillo de comida china. Y llegó un compañero de trabajo, era otra iglesia, pero llegó un compañero de trabajo. Me dijo, te vi que pasaste y no perdí la oportunidad y se arrimó conmigo mientras yo estaba comiendo. Le invité y le dijo, no, me acabo de comer. Bueno, platicó. Digo, ya me salí de Santos. Digo, yo también. Bueno, empezamos a platicar. Y me dijo, brother, desde que estábamos trabajando, dice, Dios lo sabe. Dice, yo siempre te he tenido ley, siempre te he amado. Porque Dios nos manda a amar, ¿sí o no? Y yo me quedé pensando, de veras, Efraín me amas, porque se llama Efraín. De veras. Sí, te vi, me dio mucho gusto. Vi que pasaste, me dio mucho gusto. Y me consta, fuimos buenos amigos en el trabajo. Una buena amistad, nunca esto, a pesar de que en un trabajo hay de todo, amén, nunca a mis espaldas, siempre fue ley conmigo de frente. Y dije, voy a creer en tu amistad verdadera. De verdad amamos a nuestro hermano, de verdad estamos dispuestos, hermano, cuando se le atore la carreta, estar dispuestos a estirar la carreta con esa persona. De verdad. La prueba del verdadero discípulo de Cristo es el amor. El amor. Me da gusto ver a su hermano, aquí, a sus sobrinos. Me da gusto ver también a su amiga hermana Angelina. Me da gusto verle ahí. Qué bendición verle de esta mañana. La bendición. El que traía a su bebé. A su bebita. Ok, bienvenidos, me da mucho gusto verles en esta mañana. Hermanos, ¿podremos decir nosotros a estas personas, les amamos? Ellos de verdad sentirán nuestro aprecio, nuestro apoyo. Hermanos, se celebra un 14 de febrero, hermano, el mundo está desesperado porque se llega el día del 14 de febrero. Hay tantos muñecos de peluche en la calle, tantos regalos en la calle, tantas cosas que regalar, pero de verdad habrá amor verdadero en el mundo, hermano.
¿De verdad habrá amor entre nosotros, hermano? Pues vamos a demostrarlo. Si de verdad hay amor, hermano, esta es la prueba del verdadero discípulo de Cristo. Si tú y yo odiamos, hermano, a nuestro prójimo, hermano, no eres un verdadero discípulo de Cristo, no. La verdad, muchas veces somos farsantes en vez de ser verdaderos discípulos de Cristo. Si no te tocas el corazón para dañar a alguien que es tu hermano, que es tu prójimo, estás muy lejos de ser un verdadero discípulo de Cristo. Hermanos, no nos engañemos. ¿Por qué debemos amarlo? Número 1, porque es un mandamiento. Número 2, porque es la prueba de un verdadero cristiano. ¿Por qué lo digo esto? Miren lo que dice la Biblia. No voy a tardar mucho, pero miren lo que dice la Biblia. Primera de Juan 2:9. Vamos a los hechos bíblicos, hermano. Primera de Juan 2:9, por favor. Primera de Juan 2:9. La verdad, yo doy gracias a Dios, hermano, porque a través de las cosas que han pasado, me he podido acercar más a Jonathan, a las hermanas que de verdad iban a la iglesia, pero no nos conocíamos bien y yo, bueno, pido una disculpa y un perdón también por esa situación, pero me he acercado y son tan lindas personas todos. Muchas veces vemos a la gente de lejos, no conocemos sus sentires, sus pesares, sus deseos, bueno, pero cuando nos acercamos vemos lo lindo que son las personas y también vemos, hermanos, que hay detalles que arreglan y cosas, hermano, que entender. Mire, vea conmigo. Primera de Juan 2:9. ¿Qué dice, hermanos? A ver, vamos a ver. La prueba del verdadero discípulo de Cristo, aquí nos lo enseña la palabra de Dios. Primera de Juan 2:9. Vean conmigo, por favor, 2:9. A ver, hermanos, léalo conmigo, 2:9. 1, 2, 3. ¿Listos? El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. ¿Cómo es eso? El que dice, yo soy cristiano, yo soy hijo de Dios, estoy en la luz, pero aborrece a tu hermano, ¿qué dice la Biblia? Está todavía en tinieblas. No lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Así que no te vanaglories, no te enorgullezcas, ando en la luz, pero odias a tu hermano. Estás todavía en tinieblas, dice la palabra de Dios. Pero ve conmigo ahí también, 1 Juan 3:14. 3:14, vamos a los hechos bíblicos. 3:14 dice la palabra de Dios. Dice, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. Y luego agrega aquí Juan, hermano, el que no ama a su hermano permanece en muerte. ¿Y cuántos muertos hay en las iglesias que dicen que aman a Dios pero aborrecen a su hermano? Estamos mal. Bíblicamente estamos mal, hermano. Y me agrego juntamente con todos, porque somos de carne, estamos mal. Necesitamos ver a la Biblia. Hermano, no estamos demostrando que somos verdaderamente hijos de Dios. Verdaderos discípulos. ¿Por qué? Porque, hermano, estamos en muerte odiando a nuestro hermano. Pero otro versículo más. 4:20, primera de Juan. 4:20. 4:20. No te atrevas, hermano, a echarle tierra a tu hermano, porque, sinceramente, hermano, te estás metiendo en problemas con Dios. 4:20. 1 Juan 4:20. ¿Lo tenemos, hermanos? Léalo conmigo, dice, si alguno dice, yo amo a Dios, y aborrece a su hermano, es que no. ¿Cómo ven? Yo amo mucho a Dios. ¿Cuántas veces he escuchado a gente decir, yo amo mucho, Diosito sabe que yo lo amo bastante, pero la vecina me cae mal? Dios sabe cuánto lo amo. Dios, yo te amo, Dios, yo te amo. Pero aborreces a tu hermano. Está doble. Para eso dice la palabra de Dios. Véanlo conmigo. Si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, ¿es qué? Mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? O sea, es una incoherencia, hermano. ¿Cómo puedes? Yo amo a Dios, pero odias a tu hermano a quien ves. Es una mentira. No puedes amar a Dios y aborrecer a tu hermano cuando es Dios el que dice que ames a tu prójimo como a ti mismo, hermano. Estás
Eso es una mentira, hermano. Si yo digo amo a Dios, pero aborrezco a mi hermano, soy un vil mentiroso. Porque no es cierto. Yo no amo a Dios. Si lo amara, amara a mi hermano. ¿Está conmigo, hermano? Y esto es para todos nosotros. De verdad, la Biblia es para todos nosotros. Mire, un versículo más, tengo muchos versículos, pero dos versículos más dice, 1 de Juan 4:8, un versículo bien conocido. 1 de Juan 4:8. Dice ahí la palabra de Dios. ¿Lo tenemos, hermanos? Dice, el que no ama, no ha conocido a Dios. ¿Cómo digo yo que conozco? Ya conocí al Señor, pero odias a medio mundo. Ya conocí al Señor, no, bendito sea Dios, yo conocí al Señor, pero no te llevas con tus hermanos. Te la pasas tiguereando medio mundo. Pastor, comió chile esta mañana. No, hermano. Entendamos, hermano, el mundo celebra un 14 de febrero. Sí, es un día bien bonito, a mí me encanta, pero seamos más genuinos, más reales, de verdad amamos, de verdad hay amor y amistad con nuestro semejante, nuestro prójimo. Hermano, si es así, mira, un regalo con el alma y un regalo material, ese cuenta. Pero bueno, un regalito material y con el corazón basura. Qué triste. Pero entendamos aquí, una prueba de un verdadero discípulo de Cristo es el amor. ¿Qué dice? 1 Juan 3:15. 1 Juan 3:15. Dice la palabra de Dios, hermanos. 3:15, 1 Juan dice, todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. ¿Sabe qué es homicida? Asesino. Hermanos, cuando usted oiga que alguien odia a alguien, dígale, ¡asesino! ¡Eres un asesino! ¡Asesino! ¿Por qué me dices así? Porque odias a tu hermano. Hermanos, yo le decía a un hermano, estamos muy lejos de vivir un verdadero y real cristianismo por lo que vivimos. Hoy las iglesias están sufriendo, hermanos, las consecuencias de la falta de un verdadero cristianismo. Yo predicaba el domingo pasado en busca de una verdadera familia. Es triste, hermanos, pero hoy se busca una verdadera familia en el Señor. Y hermanos, mucha gente ya no pisa las iglesias. ¿Por qué? Porque todo lo que ve las iglesias es disensiones, es discordias, es pleitos, es crítica, es chisme. Ya no existe el amor, ya no existe la genuinidad, la honestidad, hermano, el verdadero sentir, el verdadero temor de Dios no existe muchas veces en las iglesias. Y por eso el mundo no quiere creer, y por eso el mundo no se acerca, porque hay mucha falsedad en el mundo cristiano. Por eso, hermano, no seamos una estadística más, podemos marcar la diferencia para Dios. Dije, marcar la diferencia para Dios. Hermano, el mundo está problemado, sí es cierto, pero busquemos siempre ser mejores cada día para Dios. Dice la palabra de Dios aquí, vea conmigo. Ahora, yo no entiendo, eso es un paréntesis que hago. Yo no entiendo esto. ¿Cómo nos decimos discípulos de Cristo o cristianos y teniendo todas estas cosas? Dios nos exhorta a través del apóstol Juan a amarnos verdaderamente. Mire 1 Juan 3:18. Voy a terminar con esto, porque voy a dejar de leer otra parte para otro día o para... Si se puede, más o menos. 1 Juan 3:18, ¿qué dice? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, ni de hechos. ¿Y cuántos nos amamos de pura bla, 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 bla? Te amo, Jonathan. Y el día que Jonathan me necesita, que se arregle como pueda. Hola, Lidia. Hola, Lore. Les amamos. Y el día que han necesitado, hemos estado ausentes. Mucha bla bla, pero pocos hechos. De verdad. Bueno, Ángel, Dios lo bendiga. La
apatía de la iglesia. Pero, ¿cuántos han orado por el hermano? Yo sé que no todos han ido, pero bueno, ore por él. Por lo menos ore por él. Y yo sé que el hermano es alma de Dios. Tiene un carisma tan hermoso que contagia. Hermano, la hermana Cintia sigue con su problema de salud. ¿Cuántos están orando por ella? Un texto más, hermanos. Primera de Juan 3, 16 y 17. Pónganse aquí. Me van a regañar los maestros de allá. Decir, no acabamos. Van a decir. Primera de Juan 3, 16 al 17. Primera de Juan 3, 16 al 17. ¿Lo tenemos, hermanos? Leamos juntos todos, por favor, este versículo, ¿no? Y entendamos, metámonos aquí en la palabra de Dios. Dice, en esto hemos conocido el amor en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. ¿Qué le parece este pasaje, hermano? Dice, también nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Ese es cristianismo. No el que nos mete, ¿no? El verdadero cristianismo, hermano, está ausente en muchas iglesias. ¿Por qué, hermano? Mira lo que sigue diciendo el versículo 17. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? ¿Cuántas veces hemos estado sobrados nosotros? Y vemos a alguien que está en necesidad, especialmente nuestros hermanos. Y muchas veces cerramos nuestro corazón. Pero lea el versículo final. Hijitos míos, no hablemos de palabra ni de lengua, sino de hechos. Yo los quiero animar, hermanos, a que hagamos una realidad el 14 de febrero. Pero que no sea un día, hermano. Que podamos ser todos los días. Demostrarnos como Dios manda, ese amor al prójimo, como Él lo manda, como lo manda la palabra de Dios. No de palabras, hermano, porque las palabras se llevan viento, pero los hechos es lo que cuenta. ¿Sabe por qué? ¿Sabe, hermano? Y le voy a ser sincero. Si la iglesia empezáramos a cambiar esta realidad, voy a hacer una cosa. Este lugar reventaría en poco tiempo. Sí, porque la gente siente, hermano. La gente siente la sinceridad. La gente siente cuando de verdad le amamos. La gente siente cuando de verdad somos genuinos cristianos. La gente siente, hermano. Si nosotros hiciéramos esa realidad, hermano, este lugar en poco tiempo reventaría de almas para Cristo. Y yo le animo a que cambiemos esa estadística, a que realmente nos amemos como manda la palabra de Dios. Oh, hermano, el Señor dijo, en el mundo tendréis aflicción. Pero vamos a confiar. Vamos a demostrar que de verdad Cristo está en nuestro corazón. Que de verdad aquí está Él en mi vida, en mi alma. Y manifestarlo a los demás que me rodean. Agradezco el apoyo y la sincera amistad de todos ustedes, hermanos. Agradezco, hermano, que ayer me vino a ayudar, hermano, que vino a hacer. Agradezco lo que han hecho, hermanos, todos, porque todos han sido muy lindos. Dios los bendiga y les pague. Pero este punto es importante para que Dios bendiga su obra. Para que Dios, este lugar, lo bendiga, necesitamos ser practicantes del verdadero amor que Dios demanda. Que Dios nos ayude, hermanos. Vamos a ver, Padre Celestial, en esta hermosa mañana, doy gracias, Señor, por